Descansando en Dios. Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Cuando el ministerio público de Jesucristo estaba por iniciar, vino de Galilea a Juan para ser bautizado. Había llegado el cumplimiento del tiempo que el propósito divino para que el Verbo encarnado iniciara lo anunciado sobre el Mesías por los profetas. Pablo diría luego, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6. Cristo en el bautismo de Juan se identifica con los pecadores, nuestro sustituto por los pecados. Su rectitud perfecta será dada también a ellos, 2 Corintios 5:21. Este acto del bautismo en agua fue en obediencia al plan divino y tiene varios significados. Prefigura su muerte y resurrección, Lucas 12:50. Fue una prefiguración del significado del bautismo cristiano, Mateo 3:6. Marca su primera identificación pública con aquellos cuyos pecados él habría de llevar, Isaías 53:11. 1 Pedro 3:18. Y fue una confirmación pública de su carácter mesiánico, Mateo 3, versículo 17. La oposición de Juan el Bautista, Mateo 3, versículos 14 y 15. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. La primera reacción de Juan a la petición de Jesús de que lo bautizara fue, yo necesito ser bautizado por ti. Jesús expresó, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Estas son palabras de dignidad y humildad real. Jesús no negó que espiritualmente era superior a Juan o que tenía pecado. En obediencia para que el plan de Dios se cumpliera a la perfección, era necesario que Jesús fuera bautizado y específicamente por Juan. Bautismo en agua y en el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El bautismo en agua de Juan y el de los discípulos de Jesús durante su ministerio terrenal, de Juan 4, versículos 1 y 2, representó limpieza o lavamiento del pecado. La palabra bautismo significa sumergir. El bautismo en agua debe hacerse mediante la inmersión en agua, hacia atrás simbolizando la muerte, sepultura y resurrección con Cristo, Romanos 6, versículos 2 al 10, Colosenses 2:12. Esto simboliza también el nuevo nacimiento en Cristo, la doctrina de la regeneración, lo que ya ha ocurrido cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, 2 Corintios 5:17, Colosenses 3:1, Tito 3:5. Significa hacer un compromiso con Dios para considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios, y en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 6:11. Cuando los cielos se abrieron delante de Juan el Bautista, éste vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Jesús, tal como el Señor había prometido en Juan 1:23. ¿Por qué el Espíritu Santo vino sobre Jesús? En su deidad Jesús no necesitaba nada, pero en su humanidad fue bautizado en el Espíritu Santo con su poder para ejercer el ministerio, como estaba profetizado y afirmado por él. Isaías 61, versículos 1 y 2, parte A, Lucas 4, versículos 18 y 19. La confirmación del Padre, Mateo capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Toda la Trinidad participó en el bautismo de Jesús. El Hijo había confirmado su propia realeza al decir, conviene que cumplamos toda justicia, Mateo 3:15. Y el Espíritu Santo había confirmado su derecho mesiánico al reposar sobre él, Isaías 11:2, Isaías 61:1, Mateo 3:16. El último aspecto de la coronación o entrega de la misión fue el mensaje confirmador del Padre. Para que un sacrificio fuera aceptable a Dios, debía ser puro, sin mancha y sin defecto. Éxodo 12:5, Levítico 1:3, Deuteronomio 17:1. De aquel que voluntariamente se identificó con los pecadores por medio de su bautismo y que fue sellado por el Espíritu Santo como la paloma de sacrificio, el Padre ahora dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La palabra amado significa una relación profunda y rica. Se usa aquí para el amor del Padre por su Hijo, pero también se usa para su amor hacia los creyentes, Romanos 1:7,
y para cómo debería ser el amor entre los creyentes. 1 Corintios 4:14. Por lo cual, como Dios Padre ama al Dios Hijo Jesucristo, así lo demanda Cristo del creyente para ser sus discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Solo en su Hijo el Padre podría tener plena complacencia. Su Hijo amado, quien padecería como un sacrificio por los pecados, el justo por los injustos. Ninguna imperfección pudo hallarse en él, y Dios quedó satisfecho. Por lo cual Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, echó tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, Romanos 11:36, Colosenses 1, versículos 15 al 19, Colosenses 2, versículos 9 y 10. Descansemos en Dios porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dios te bendiga y te guarde.